Bueno, buenas tardes ya. Primero me voy a presentar. Yo soy Claudio Fuentes, soy profesor de acá de la Escuela de Ciencia Política, investigador asociado del Centro de Estudios Interculturales Indígenas de un consorcio que es la Academia de Humanismo Cristiano, la Universidad de Bogotá y la Universidad Católica. El objetivo de esta reunión, de este taller, era compartir una reflexión sobre lo que es la sistematización del proceso participativo constituyente indígena, que es este informe. Seguramente en las invitaciones tuvieron acceso al PDF, que es enorme, son 285 páginas, pero como nos interesó comenzar a reflexionar sobre lo que significa y el impacto que podría tener, particularmente en un informe y en un proceso, a mi juicio, es una opinión personal, que ha estado muy poco visibilizado en el contexto del debate constituyente en general en el país. El proceso participativo constituyente indígena creo que pasó bastante piola, por decirlo menos. Y creo que es interesante lo que está en el documento propiamente tal, y el documento y el contenido de este informe. Para eso, y aprovechando la visita de Natalia a Santiago, invitamos a Natalia Caniguán, que es directora del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera, antropóloga de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, que después se va a presentar en todos sus méritos y que ha escrito bastante sobre el tema, y que además participó muy activamente como una de las universidades que participó del proceso, que también es muy interesante que nos cuente desde dentro cómo funcionó el proceso, que nos cuente las copuchas y todo ese tipo de cosas. Para hacer una presentación breve, y la idea es dejar espacio para comentarios de ustedes también. Yo voy a hacer un breve informe, o sea, no un informe, sino que una reflexión más descriptiva de lo que fue el proceso, con algunos énfasis analíticos, que es lo que me interesaría a mí colocar de lo que vi en este informe. Adicionalmente, por ser un proceso autónomo de la comunidad indígena, yo no participé del proceso, por lo tanto yo no puedo hablar del proceso mismo, cómo se desarrolló en terreno, no así del proceso que se desarrolló en el caso de Chile. Por lo tanto yo me voy a restringir solo al contenido, al texto escrito que está acá, ¿ya? Ahí hago esa advertencia porque Natalia tiene otra experiencia que es mucho más en terreno, y pienso que eso sería interesante señalarlo. Bien. Entonces, lo que yo voy a colocar son 3 puntos. Primero, los aspectos descriptivos y algunos aspectos metodológicos que me llamaron la atención del proceso o de este informe. En segundo, algunos contenidos del informe. No voy a detallarme en todos los contenidos, sino que voy a centrarme en algunos de la consulta individual y de los encuentros. Y finalmente, una reflexión sobre las implicancias políticas que podría llegar a tener este informe. Para darles una breve síntesis de lo que fue o de lo que constituye el informe de sistematización, hubo 3 tipos de actividades. Uno, una encuesta o un cuestionario individual, que fue un cuestionario en la web y que fue respondido por 538 personas del proceso. En segundo lugar, encuentros convocados, es decir, encuentros donde se convocó a organizaciones y donde las universidades regionales fueron universidades invitadas. En la región de la Araucanía fue la Universidad de la Frontera. Participaron, y esos encuentros autoconvocados fueron 255 y convocaron a 5.354 personas. Y encuentros autoconvocados, que es muy similar a la lógica de los ELAs, que algunos seguramente de nosotros participamos, yo participé en más de uno, y que son encuentros autoconvocados, autoorganizados por las propias
individuos u organizaciones, y fueron 350 convocando a 11.124 personas, es decir, en el proceso completo participaron poco más de 17.000 personas. Primero, a mi juicio, es una alta participación. De hecho, es el proceso donde, si consideramos las consultas, incluimos las consultas, es el proceso donde se ha involucrado un mayor número de personas. En la consulta de la cultura me decían que eran cerca de poco más de 11.000, en el del Ministerio de Desarrollo Social fueron 6.000 personas, es decir, acá tenemos un volumen de personas que participó más activamente de lo que había sido históricamente la tasa de participación. Este proceso se desarrolló en 6 meses, desde agosto del 2016 hasta enero del 2017. El cuestionario individual tuvo 4 preguntas genéricas y podían marcar más de una alternativa. ¿Ya? Y ahora vamos a ver los resultados de esa encuesta. Y en los encuentros, fueron encuentros donde primó el diálogo. No había, como en el proceso chileno, no había una lista de derechos, de deberes, de instituciones de los cuales había que seleccionar. ¿Se acuerdan de ese proceso? No sé si participaron ustedes de ese proceso, pero básicamente había una lógica predeterminada, estructurada, donde uno debatía en relación a un insumo que se daba. Acá el único insumo que se dio fue una cartilla con los derechos principales establecidos en tratados internacionales. Esa fue la cartilla que se dio. Y los informes, por lo tanto, fueron descriptivos, es decir, después de un informe de síntesis que se escribía, algunos lo escribieron a mano, otros lo escribieron en computador, y lo que refleja la sistematización que la hizo la Universidad de Chile es que hubo bastante disparidad en el tipo de informe que se entregó, ¿ya? A partir de esos informes, lo que hizo metodológicamente los encargados de sistematizar fue categorizar, establecieron categorías en Atlas TI, en donde definieron ciertos conceptos y esos conceptos los asociaron a ciertos derechos, y por lo tanto tienen una estructura piramidal de familias, básicamente de familias de conceptos que fueron agrupadas y reflejan lo que más adelante vamos a ver. Respecto de los encuentros, si ustedes se fijan, estas son las 6 primeras regiones de participación de los encuentros, que fueron la mayor cantidad. Y lo que ustedes ven es que en primer lugar está la Araucanía con el 32,8% del total de participantes. Este es el porcentaje en relación al total de participantes. Después Biobío, después los lagos, después Biobío, ahí está al revés. Después Arica, Parinacota, los ríos y región metropolitana en 6º lugar. Y después más abajo vienen con porcentaje más bajito otras regiones. Por propósito de la tabla no quise agobiarlo. Si ustedes se fijan en la encuesta, el primer dato que llama la atención es que la encuesta individual fue muy poquito. O sea, no todos los que fueron a los encuentros llenaron la página web. Ahí claramente hay un problema de acceso a tecnología, del procesamiento también, del tipo de formulario que se llenaba, y claramente acá una opción, a mi juicio, yo creo que una opción más política de participar en encuentros físicamente más que llenar un cuestionario por la página web. O sea, es evidente la brecha que hay. No pasó esto en el caso de Chile, o sea, del proceso chileno, en donde sí hay más paridad entre los que fueron al encuentro y llenaron también la página web. De hecho, los que más llenaron es el 35,8% en la región metropolitana, la encuesta individual, es decir, está como al revés el proceso. Es decir, participó muy poca gente en encuentros en Santiago, pero sí en las regiones. Eso es un elemento interesante de observar. Otro de los temas que yo creo que también para el ámbito más académico y para el análisis, más que el ámbito académico, es para el análisis de la información, es la escasa posibilidad de agregar datos por la escasa información que se nos provee ex post.
Es decir, no podemos, por ejemplo, caracterizar quienes hablaron en relación a si es urbano y rural, por ejemplo, que hemos visto en la encuesta del Centro de Estudios Interculturales que es clave esa diferencia entre urbano y rural en términos de percepciones, aspiraciones, etcétera, etcétera. Acá no se puede hacer, y después, bueno, Natalia, estábamos conversando antes, creo que sí se puede hacer en otros ámbitos. No se sabe si son dirigentes o no, por lo menos a partir de este informe. No se sabe el nivel socioeconómico. Y el argumento es la protección de datos. Y yo creo que el punto ahí es que tenemos una visión bastante restrictiva de la protección de datos en términos del análisis que expuso. O sea, perfectamente se pueden proteger datos y después hacer análisis agregados del comportamiento que nos daría mucho más riqueza para nuestros análisis. Por lo tanto, ahí yo creo que hay una batalla que dar respecto de protección de datos y agregación de ciertas variables que son más globales y que serían interesantes analizar. Y hay diferencias además significativas de participación por región respecto de los perfiles que hay en cada una de las regiones. Mucha disparidad en el nivel de participación de algunas regiones específicas. Y finalmente el informe está dividido en un análisis global general y un análisis por regiones. Yo no me detuve en el análisis por regiones, vi algunas regiones, eso sí, o sea, me interesó ver algunas regiones, pero lo que hace este informe, y que es un problema que también conversamos antes con Natalia, que después ella lo va a seguramente desarrollar, es que en este informe dice el análisis nacional y después por regiones no se analiza todo lo que se discutió en la región. Se analiza solo los aspectos que no son considerados en la parte nacional. Por lo tanto, queda como un poquito, no sé si sesgado, pero truncado el análisis de lo que se discutió en la región de la Araucanía o la que se discutió en Arica, porque en el informe se coloca solo lo que no está en lo nacional. Entonces, es como un informe en ese sentido un poco trunco respecto de un análisis pormenorizado. Si uno quiere hacer un zoom a las regiones, en este informe yo creo que no se puede hacer a partir de eso, ¿ya? Segundo punto son algunas discusión de contenidos. Respecto de la consulta individual se hicieron, como les decía, 4 preguntas. Primero, si conoce las demandas históricas de los pueblos indígenas, y el 61% dijo que sí, el 39% dijo que no las conocía. Las demandas históricas de los pueblos. Y cuáles son, de los que dijeron que sí, las demandas históricas que ellos reconocieron. Las 3 primeras serían tierra y territorio, según ellos, 49%, reconocimiento constitucional, el 22,3%, y autodeterminación, el 14%. Los principios a considerar en la Constitución: reconocimiento constitucional 50%, pluriculturalidad 23% y plurinacionalidad 22%. Los derechos a considerar en la Constitución: participación y consulta 15%, derecho de participación política 13% y tierra y territorio 10%. Instituciones a considerar en la Constitución: de representación política 24%, autonomía y libre determinación 20% y administración autónoma, obviamente, de servicios locales 19%. ¿Nos dice algo esto? Yo creo que es difícil a partir de un análisis cuantitativo ver qué significa cada uno. Yo creo que el análisis cualitativo que viene a continuación es mucho más rico y por lo tanto en estos temas abrir esa caja de Pandora de qué significa la autodeterminación, qué significa el reconocimiento constitucional, etcétera, nos va a decir mucho más. Ahora, lo interesante es que, como veremos más adelante, esto es muy consistente con las demandas tradicionales de los pueblos indígenas y muy consistente con la percepción de opinión pública de los indígenas sobre estos temas. Y por lo tanto yo creo que sí hay algo que es lo que voy a señalar a continuación con el estudio cualitativo. Respecto de los encuentros, que fueron 605 y 16.438 participantes,
básicamente se le entregó esta cartilla y lo que yo tengo entendido es que ellos mismos organizaron las discusiones con alguna guía de los facilitadores del proceso. En la sistematización, acá lo que es esa lista es cómo a partir de los informes, de las actas, se llama, de las actas, se organizó la información y se organizó en torno a 4, 5, 6, a 3, 6, 8 grandes familias, ¿ya? Reconocimiento constitucional, Estado plurinacional, autodeterminación, derechos políticos, derechos lingüísticos, derechos a la tierra, territorio y recursos naturales, derechos culturales y derechos sociales. Es decir, esas son las grandes familias de temáticas que fueron discutidas y eso es lo que se sistematiza en este informe. Yo, por el tema del tiempo, no quiero ir en cada uno de ellos, voy a tomar 3 o 4 de ellos que yo creo son interesantes. Y lo que a mí más me llamó la atención es la especificidad con que se trabajan todos los temas. Es decir, acá no es una conversación declarativa del derecho así como genérico al reconocimiento constitucional, sino que inmediatamente se señalan aspectos muy concretos, muy específicos, muy nítidos de qué propuestas se tienen que hacer en esos ámbitos. Y eso yo creo que es lo más interesante a mi juicio de este proceso, es decir, 17.000 representantes y personas de procedencia indígena que se autorreconocen como tal, que van y señalan una agenda muy concreta y muy específica respecto de lo que desean. Y eso yo creo que está muy claro en todo el documento y por lo tanto los autoencuentros, los encuentros autoconvocados y los convocados tienen una agenda bastante nítida y eso yo creo que es bien relevante de destacar. Por ejemplo, en reconocimiento constitucional aparece muy transversalmente, este es como un elemento transversal a todos los encuentros y cuando se habla de reconocimiento constitucional se habla específicamente del reconocimiento de la diversidad cultural, de la preexistencia de los pueblos o de la idea de pueblos originarios preexistentes al Estado de Chile, reconocer los tratados internacionales, reconocimiento asociado a la deuda histórica y énfasis además lingüístico, es decir, no solo se dice no solo dice la Constitución debe considerar estos derechos, sino además cómo debe ser tratado el tema, es decir, no hablar de etnias, hablar de pueblos o de naciones, o sea, hay consideraciones en este ámbito bastante concretas y bastante coherentes con lo que es el reconocimiento constitucional, es decir, que alude a la diversidad cultural, al tema de los tratados internacionales, al tema de la deuda histórica y de la diversidad cultural, es decir, hay una visión constitucional respecto del reconocimiento que va mucho más allá de lo que hasta hoy día, por lo menos declarativamente, los partidos políticos, por ejemplo, en Chile han señalado, que es reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución, punto. Nada más. Entonces, yo creo que ahí hay un avance interesante. Cuando, por ejemplo, el Estado plurinacional, que pensamos que ¿qué es el Estado plurinacional? Y generalmente se asume que no se sabe qué es lo que es y que la plurinacionalidad es algo, un concepto ambiguo, etéreo, etcétera, etcétera. No, acá yo creo que hay definiciones bastante específicas. Se aterriza el concepto y se asocia con reconocimiento de la diversidad e inclusión de todos los pueblos, es decir, plurinacional incluye a todos los pueblos y reconocerlo en su complejidad. Eso ya es un elemento interesante de considerar. Garantizar su autodeterminación, plurinacionalidad asociado a autodeterminación política, fortalecer las estructuras organizativas y representativas, es decir, plurinacionalidad, ejercicio del poder político, hay una relación. Yo aquí estoy poniendo los titulares, pero es mucho más elaborado en el texto lo que se señala.
reconocer la interculturalidad, esto es lo que les decía, la complejidad del pueblo y las diferencias por territorio que existen de cada uno, es decir, un Estado plurinacional va a reconocer especificidades y además se mencionan casos específicos donde se ha reconocido la condición de la plurinacionalidad, es decir, se alude a casos constitucionales concretos donde además este ejercicio se ha realizado. Respecto de derechos políticos, es un ámbito muy desarrollado, es uno de los que tiene más especificidad respecto de las propuestas y recomendaciones que hay, o sea, por lo menos yo vi, y que tiene que ver incluso, o sea, no voy a hacer toda la lista, pero es cuotas, o sea, toda una institucionalidad de nivel nacional, regional, local, que debiese incluir transversalmente a los pueblos indígenas en el ejercicio del poder político. Pero además no solamente va en eso, sino que, por ejemplo, habla de las características que tiene que tener un representante de los pueblos indígenas en el Congreso. Y tiene que estar vinculado al territorio. O sea, le ponen condiciones. No queremos a alguien de apellido mapuche o aymara, etcétera, sino que esté vinculado al territorio, que domine la lengua, que conozca la cultura y que tenga una validación territorial. Es decir, hay una visión que es mucho más rica, y yo creo que esto es primera vez que lo escucho así, dicho así, es mucho más rico de lo que teóricamente se habla usualmente de darle escaño a los indígenas, que es la propuesta clásica de los sectores en general de izquierda en Chile. Presencia indígena transversal además en las instituciones del aparato público, el Poder Judicial, el Congreso, o sea, no se queda en los ministerios, se enfatiza particularmente el CEIA como un ámbito institucional de participación con representación indígena por la dimensión medioambiental que tiene, cupo reservado a nivel local, Ministerio de Pueblos Indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la riqueza de la propuesta institucional y de poder político es mucho más ambiciosa de lo que yo hasta el momento había visto en cualquiera de los programas de gobierno, por ejemplo, de cualquier candidatura presidencial en Chile desde el 89 hasta la fecha. Que además estoy analizando eso, entonces por eso hoy día lo tengo tan fresco. Y voy a cerrar con los derechos lingüísticos, para darle una idea. Por ejemplo, integrar la lengua en las políticas públicas, en texto, en señalética y en una serie de ámbitos, de nuevo, transversalmente, en todos los servicios, o sea, como una apuesta de reconocimiento sustantivo de la diversidad que tenemos en Chile, cosa que no es tan frecuente en el debate público chileno. Proveer hablantes en servicios públicos, formar una academia de lengua indígena, crear grafemarios consensuados de uso oficial, aunque eso yo creo que genera polémica seguramente por el tema de cómo se podría llegar a esa política, mecanismos para garantizar la transmisión y preservación de lengua, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en cada uno, y podríamos ir a tierra, medio ambiente, educación, etcétera, etcétera, hay una visión bastante coherente respecto de esta transversalidad y, en segundo lugar, el nivel sustantivo de cómo se aplica la política pública en estos ámbitos. Cierro con las implicancias políticas. Primero, la primera constatación que yo hice es que el proceso constituyente indígena no es ni ambiguo ni etéreo, no es una declaración genérica de principios generales sobre lo que debería ser el Estado de Chile, sino que es una propuesta programática muy concreta y específica de transformaciones institucionales, políticas y sociales del Estado de Chile. Y eso yo creo que es
es quizás el principal aporte que viene desde los pueblos indígenas. Creo que aquí se establecen lo que yo diría las bases programáticas para la autodeterminación, y eso yo creo que es un elemento interesante de tomar en cuenta, muy político, con una visión muy político-estratégica en ese sentido. Segundo, es un ejercicio no vinculante, pero que yo creo que refleja un sentido mayor de identidad y el sentido de la autonomía que se está demandando cada vez más entre los pueblos indígenas. Ahora, yo creo que la gran pregunta es si esto va a ser considerado por la ley política chilena, y yo creo que me temo que no. Me temo que todo este discurso está lejos de lo que ha sido las políticas clásicas de la nueva mayoría de la concertación, que han sido las dos coaliciones principales que han gobernado el país en los últimos 30 años. Yo creo que la versión light o livianita o débil del reconocimiento que estas dos coaliciones han tenido no se sustenta con este avance sustantivo que ya estaba enunciado en la Comisión de Nuevo Trato, que yo creo que es un paso que fue importante, pero que se guardó en un cajón, o sea, nunca más supimos de esos acuerdos, y acá de nuevo aparece una división muchísimo más avanzada en relación a lo que se han atrevido siquiera las élites políticas a plantear. Adicionalmente, yo creo que plantea un tema comunicacional importante, es decir, yo creo que se ha informado poco de las conclusiones, se ha debatido poco, y yo creo que en un año electoral es una oportunidad, pero también una amenaza para algunos. Es una amenaza para algunos tener este documento que es una papa caliente, es decir, ¿qué hacemos con, por ejemplo, la propuesta de reforma total? ¿Cómo incluimos esta visión con una visión que el programa de Bachelet, por ejemplo, es una cosa muy liviana en relación a lo que es esto? Entonces yo creo que ahí va a haber una confrontación política muy compleja. Y finalmente uno puede decir, ¿saben qué? Estos son unos sobreideologizados, los 17.000 personas que participaron, que son los radicales que van a participar y que son los mismos de siempre. Me temo que no. ¿Por qué? Y ahí yo les terminé con una encuesta, que es la encuesta del CIR, que es la encuesta del Centro de Estudios Interculturales, que preguntó sobre estos temas. Y cuando observamos, esta es una encuesta aplicada a 3.217 personas, de los cuales un porcentaje importante eran indígenas, y aquí está dividido entre que responden indígenas y no indígenas. Esto se aplicó en 120 municipios con un mayor de un 9% de población indígena. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Es que mayoritariamente las propuestas que están contenidas acá se ven reflejadas desde el punto de vista de la encuesta. Reconocer constitucionalmente a Chile como un país multicultural, 87% en el caso de indígenas y 78% no indígenas. Debiese existir autonomía territorial indígena dentro del Estado chileno, 56% entre los indígenas, pero cuando dice permitir que algunos territorios sean administrados por comunidades indígenas, 73% dice que sí. Consultar a los pueblos indígenas, 85%, devolverle tierra, 80%, cupos especiales reservados para indígenas, 70%, es justo que los indígenas se les asigne un puntaje especial para acceder a beneficios sociales, 63% en los indígenas. Y si ustedes se fijan, mucho más bajo entre los no indígenas en todas las dimensiones. Es decir, claramente tenemos una agenda que apunta más hacia la autodeterminación y a la autonomía entre las comunidades indígenas, no así entre los chilenos, que están más divididos sobre el tema. El tema cupo, por ejemplo, la mitad de los chilenos piensa, mitad de los chilenos no indígenas, piensa que sería una buena política, no así entre los indígenas, que es una mayoría. Entonces, vemos que yo creo que hay coherencia entre lo que es la percepción de opinión pública en los últimos 10 años y lo que es este informe. Por lo tanto, yo me atrevería a decir
que este informe no está tan sobreideologizado como se pretende o como se podría pretender señalar. Ahí para, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, Claudia me había presentado, soy Natalia Igual, directora del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera. Y como lo comentó Claudio, nosotros como universidad, no como instituto, sino que como universidad, fuimos parte de este proceso en lo que refiere a los encuentros convocados. Entonces un poco, y también voy a hablar de un poco la lógica de esos encuentros y cómo lo que ahí pasó se condicionó con lo que está reflejado también en este informe y ciertos temas que a nosotros igual nos llaman la atención o que nos hacen como mirar esta nueva agenda política, por así llamarlo. Bueno, para comenzar este proceso participativo, en lo que refiere a los encuentros convocados, como bien dijo Claudio, se hicieron 252 encuentros de este tipo, donde nosotros en la región como universidad hicimos 100. Entonces igual tenemos como la mayoría de la muestra, por así decirlo. Sin contar los autoconvocados, que a esos no me voy a referir porque por temas obvios como universidad no estuvimos presentes, entonces no puedo hacer mención. El proceso, bueno, partió sobre una base de desconfianzas sumamente obvias, yo creo, y naturalizadas para nosotros. Una parte del equipo era llegar a los territorios y donde ya nos decían otra vez, estamos desde el acuerdo no imperial, hemos pasado por las mesas de diálogo que hizo Frey, pasamos por la comisión de Rectoría y Nuevo Trato, y más encima en la región estábamos viviendo una mesa de diálogo media coja y parece que con no mucho diálogo como ha sido catalogada. Entonces no estábamos en el mejor contexto y se nos aparecía esto. Entonces igual fue todo un desafío porque obviamente teníamos distanciamiento desde los territorios, no hacia nosotros como institución, sino que hacia el proceso, porque se decía no va a pasar nada. Y obviamente nosotros tampoco podíamos asegurarles que ahora iba a pasar algo, porque hasta el día de hoy yo creo que nadie puede asegurar que efectivamente este texto se plasme en lo que va a salir en el texto constitucional. No obstante, se pudo llevar a cabo los encuentros y fue bien interesante, y aquí también un poco voy a responder esta inquietud o esta idea que deja Claudio de esta posible sobre ideologización de los participantes. La verdad es que estos encuentros eran abiertos a quienes quisiesen participar. Había todo un tema de despliegue territorial, de contactar dirigentes locales, autoridades tradicionales, distintos tipos de orgánicas en base para que convocaran a la gente a los encuentros. Pero los encuentros teníamos, por así decirlo, de todo tipo de opiniones y de todo tipo de representatividades. Y eso era súper importante porque otro tema que era súper interesante en estos encuentros es que junto con no existir este formato previo que estaba dado en los ELAs, por ejemplo, en estos encuentros no había que llegar a consenso de ningún tipo. Y eso era súper interesante porque podíamos tener un encuentro donde teníamos dirigentes que querían que se pusiese por plurinacionalidad, por poner un ejemplo, y otros dirigentes que, llevándolo a un extremo, no querían reconocimiento, por decir algo. Y el tema es que nosotros teníamos que poner ambos temas y no teníamos que pedirles que se pusiesen de acuerdo. Entonces eso igual era interesante y además sobre todo después a la hora de analizar, que incluso fue uno de los primeros temas que salió, que claramente no podemos analizar temas como por mención, porque a lo mejor una persona lo mencionó y quedó catastrado igual en los encuentros, porque todo se registraba. Y yo creo que eso también fue otro elemento importante, o yo creo que más bien podía apuntar hacia una construcción de confianza, que es que toda la discusión se sistematizaba en el momento del encuentro, y el encuentro finalizaba leyendo el acta, siendo validada por los asistentes, siendo firmada por los asistentes, y ellos quedándose con una copia impresa, que incluso nosotros le decíamos, no sabemos si esto va a llegar a la Constitución, pero por último cuando venga alguien, algún candidato o alguien, usted va a tener su respaldo de qué es lo que dijo, que también era como una manera también de decir, escucha, quedemos con algo, porque ante esta incertidumbre del escenario. Entonces, eran encuentros súper interesantes, duraban 4 horas en promedio de discusión, y donde efectivamente teníamos desde dirigentes que participaron, que
llegaban con la constitución actual y la leían y decían todo esto hay que tachar, a otros dirigentes que nos decían yo tengo problemas con la luz porque me la cortan. Entonces teníamos temas generales, temas muy puntuales, y el tema era que igual se lograba, hasta en esos temas puntuales, esa gente que se quejaba por su camino de afuera, etcétera, llevarlos igual allá. ¿Cómo eso repercute en una constitución? Y yo creo que igual ese fue un ejercicio súper interesante. Cómo también bajarle a los dirigentes que esos temas cotidianos que a ellos les preocupaban, igual estaban al alero de una constitución. Porque también muchos decían, que es como lo más clásico y lo que pasaba también en Loela, si la constitución no me afecta, como la constitución no me llega. Y aquí también se hizo el ejercicio de no, sí afecta y sí llega, porque que usted tenga que pagar más cuenta de luz pasa porque hay empresas que privatizan, etcétera. O sea, se daba todo un diálogo donde igual en general era bastante abierto. Como bien decía Claudio, había una cartilla informativa que era una cierta guía, por así decirlo. Esa cartilla era elaborada por el ministerio y se entregaba de manera previa a los participantes. Nosotros hacíamos rondas de visitas previas y ahí se les entregaba, y aparte se les entregaba en el día del encuentro. No obstante, no era que uno estuviese con la cartilla así como ya vamos a ver que la cartilla dice esto, sino que la discusión era, estamos en un proceso constituyente indígena, tenemos que cambiar la constitución, ¿qué queremos cambiar? Esa era la pregunta, ¿qué queremos cambiar de la constitución? Entonces era muy amplia, daba para todo, como les dije, y eso era lo que generaba estos temas interesantes, ¿ya? Y bueno, y esta idea de que no tenían que llegar a consenso, que yo creo que sin duda eso es un tema súper relevante, porque generaba los debates internos, las miradas, y era interesante porque igual lo obligaba como a tomar postura, sobre todo cuando no habían consenso. Entonces, respecto a los temas que aparecen, bueno, y como bien lo enumeró Claudio, los temas estaban todos vinculados a derechos. Y había una noción de que el tema que de trasfondo aquí eran los derechos individuales, pero también todo el tema de lo que son los derechos colectivos. Y salía con fuerza y salía también con sustento. O sea, como decía esto Claudio, tienen todos una bajada. O sea, no era que la gente nos dijese queremos plurinacionalidad, sino que lo bajaban, lo argumentaban. Entonces igual eso era un ejercicio súper interesante. Ahora yo no voy a hablar más, o sea, como de los resultados en sí. No obstante, yo creo que hay ciertos, bueno, en general casi todos, pero ciertos puntos y resultados que yo los veo también que son como los nodos críticos, y yo creo que ese es como ya el análisis ahora, que son los de difícil negociación, por así decirlo. Bueno, el reconocimiento constitucional es una demanda transversal y que dicho reconocimiento tiene que ser plurinacional. Y yo creo que ahí es la primera tensión que enfrentamos cuando sabemos abiertamente desde el Estado que todos sus instrumentos han apelado a la multiculturalidad, y donde nosotros, por ejemplo, allá en la Araucanía tenemos una mesa de diálogo que concluyó que el reconocimiento tenía que ser multicultural. Entonces ya tenemos un choque entre dos procesos paralelos, por así decirlo. Ahora, claro, los representantes de una y otra espacio son bastante distintos, pero nos da cuenta de las dos fuerzas finalmente que van a entrar en esta pugna, por así decirlo, o en este debate de ideas, porque acá tenemos una participación de dirigentes y no dirigentes indígenas que están apelando por una plurinacionalidad. Teníamos una mesa de diálogo compuesta por sectores más políticos, bueno, de la iglesia, de la economía, que son finalmente las estructuras sociales fuertes que están apelando a una multiculturalidad. Entonces ahí ya vamos a tener, yo creo, el primer gran nudo crítico que yo creo que va a ser complejo. No sé, y a veces hasta yo me desaliento un poco porque no sé si es muy ganable, pero ese va a ser nuestro primer escenario, que son estas dos posturas y que están declaradas. O sea, no es un misterio para nadie hoy en día saber que no hay mucho acuerdo entre estos dos elementos. Bueno, vinculado al tema del reconocimiento plurinacional, el tema de la autodeterminación aparece también como un tema muy claro, también con muchas bajadas en esta idea de cómo sería el control de los territorios. Esto es un poco también que hablaba Claudio, este perfil también de las dirigencias, de los controles. Entonces
Y ahí también es un nudo crítico sin duda, porque también tenemos todavía este ideario de que sería la autodeterminación un país dentro de otro país, que es la falacia que se nos ha creado, pero que sigue. O sea, yo allá la escucho todavía, me la han preguntado así como, pero si damos autodeterminación vamos a tener otro país, y es como, no vamos a tener otro país, sino que refiere a otra cosa, pero es un tema que se nos ha instalado. Entonces yo creo que también es el segundo nudo crítico que se nos presenta acá. Y después un tercer nudo crítico, y que, bueno, Claudio no se metió en este tema, pero que tiene que ver con los recursos naturales. Porque el tema de los recursos naturales nos lleva, y que, bueno, en específico las demandas en la Araucanía en este tema era el tema de las forestales y la derogación del decreto 701 y la derogación del Código de Aguas. Dos temas sensibles porque conllevan temas económicos fácticos de fondo y temas de poder político fáctico también de fondo. Entonces no es que deroguemos por derogar estos decretos, sino que hay todo un trasfondo de quiénes son los que están involucrados, y el mensaje desde las organizaciones era derogación, o sea, no es busquemos otra vía, es derogar estos dos instrumentos. Y es un tema sumamente complejo porque sabemos que el tema, bueno, de los forestales es lo que mueve la economía, que no la mueve la región, porque seguimos siendo la región más pobre y vulnerable del país, pero a imagen país la forestal mueve la economía. Y el tema de los códigos de agua es un tema o sea, realmente sentido, y sentido, esto es cuando ya decíamos esto nos baja la cotidianidad, porque la gente efectivamente llegaba al encuentro diciéndome no tengo agua, viene un camión aljibe. Y decíamos, sí, el problema es que el camión aljibe el tema no es que tenemos que cambiar que vengan más camiones, el tema es que aquí no tenemos agua en el territorio. Y esa pelea yo la encuentro que es potentísima, y claramente también se asocia mucho a lo que les pasa en el norte con las mineras, porque también aquí tenemos esta triada, o esta cosa media rara, que es política y economía vinculada. Entonces, ¿cómo le competimos a estos dos elementos desde una postura que viene desde los pueblos indígenas, donde estamos partiendo además desde que no nos reconocen? Entonces, ¿cómo somos un actor no reconocido y que estamos exigiendo demandas que son de cortes estructurales? Entonces esa es como también la tensión, y yo creo que esa también es una tensión que requiere por parte del Estado tomar decisiones en el tema, como estamos volviendo con esta mesa de diálogo, que es también el otro instrumento que nosotros ahora tenemos allá, porque además está a puertas de ser una ley Araucanía, no hay mención a estos temas, o sea, y son los temas que en la región están siendo de importancia. Entonces, aquí una vez más vemos cómo esta otra mesa o esta otra mirada no está tomando los temas que son de interés para los pueblos indígenas. Y un último nudo crítico, que yo creo que este es el más negociable, es el tema de los derechos políticos. El tema de la participación y de la representación, esa ha sido una constante. El tema de los escaños parlamentarios yo creo que es una demanda que ha ido tomando más cuerpo y más fuerza. Y ese sí está en la mesa de diálogo. Yo creo que es una de las pocas que se lograron posicionar. Ahora siempre todo es con letras chicas, porque obviamente la mesa de diálogo la da como titular, y acá en esta propuesta la tenemos mucho más bajada. Pero yo creo que quizás es al menos una de las instancias de hacer algún juego. Pero también hay que fijar la importancia de lo que sería esta representación parlamentaria. Una vez lo comentábamos al alero de otro estudio, otro caso, que una cosa es llegar al Parlamento, tener los escaños, y otra cosa es la capacidad de ahí también poder fijar esta agenda, porque ese tiene que ser el fin. E incluso en ese momento, cuando lo comentábamos con otro panel, decíamos, y espero no herir susceptibilidades, que la idea es que esta bancada indígena que se pudiese lograr no se convierta en lo que era la bancada comunista, que en realidad tenía muchas ideas pero no tenía mayores apoyos, sino que también tiene que ser una bancada que pueda poner agenda y pueda construir, porque si no también no pasamos de lo simbólico, que es quizá un poco la mirada que pueda haber en la mesa de diálogo, es que ya demos escaños para que estén ahí
pero finalmente los proyectos no nos van a seguir. No, tiene que ser una representación con una participación donde haya posibilidad de cambio de lo que se requiere. Entonces yo veo que este informe, este proceso más bien, nos releva una agenda política desde los pueblos indígenas que le va a tocar pelear duro con el Estado porque no hay diálogo. O sea, estamos partiendo de una agenda que no se condice con la agenda estatal ni con la agenda, bueno, hay que ver la de los candidatos, pero quizás en los programas, yo hace varios programas también vengo escuchando la plurinacionalidad y el reconocimiento constitucional, no obstante, a la hora de ser gobierno no pasa nada. Entonces, quizás no es malo fijar ahora esta agenda también como para socializarla con los candidatos, a pesar de lo que pueda ocurrir después. Pero entonces lo que nos deja es como un desafío, porque también no sabemos qué va a decir el texto constitucional, qué va a tomar el texto constitucional de esto. Y el problema es que si efectivamente el texto constitucional no recoge esto, vamos a tener una nueva mesa de imperial, un nuevo pacto imperial fallido, una nueva comisión imperial. Entonces vamos a volver nuevamente a foja cero, que también es lo preocupante. Entonces es un panorama un poco complejo, la verdad. No obstante, dentro de lo que se puede relevar, fue un proceso bastante participativo, a pesar de, como bien dijo Claudio, no tuvo visibilización. Nadie supo que estuvimos haciendo esto, que la gente se estaba autoconvocando. Los encuentros autoconvocados tuvieron una altísima participación. Nadie relevó eso, nunca se supo eso. Y lo mismo, estos resultados han estado desapercibidos. O sea, lo vimos en un acto en La Moneda, pero de ahí no se supo más. Entonces también ahí es cuando ya empezamos a ver estas dos agendas que son las que van a entrar en disputa. Y yo creo que eso, porque la idea es más bien escuchar sus comentarios hoy día. Así que gracias. Abrimos preguntas, comentarios. Siguiente presente. Bueno, soy Diva Millapán. Mi consulta va, ¿qué apareció en el caso de género? Yo vi alguna versión vistazo que digo que no había leído el informe en su totalidad, hice una mirada nada más. Y vi alguna, digamos, algo acerca de la idea de género, pero después no está reflejado tampoco. No sé si aparecieron algo nuevo en relación a la realidad, que es lo general, digamos, del tema Puebla, alguna relacionada con... Sí, bueno, efectivamente, y lamentablemente el tema de género no se relevó demasiado. Yo creo que por temas, como era tan amplio, precisamente de repente no daba para poner especificidad. No obstante, tenemos, que ese también es como otro tema de la sistematización. De repente nos quedamos en muchas especificidades que salieron en ciertos encuentros y que igual no se logran reflejar acá. Sí se tiene noción de la tendencia, se menciona el tema de la equidad de género, no obstante, sinceramente no se bajó mucho dentro del debate generalizado. Ahí yo creo que también es parte del mea culpa hacia nosotros como pueblo, quizás ahí estamos con esa deuda interna de cambiarnos un poco el switch, porque efectivamente miraba más de pueblo fuera de que fue englobando toda la discusión. Sí, respecto de eso no hubo ningún acápite específico sobre el tema de género, así, o sea, y eso ya refleja el poco interés en esta sistematización. Yo estoy hablando desde el texto, no desde la participación. En el texto no hubo esa dimensión, y además incluso tampoco uno podría, creo yo, tampoco uno podría hacer el análisis, porque tampoco se consideró esa variable como discriminadora para poder hacer un análisis particular de, por ejemplo, cómo y hasta qué punto eso se discutió en los encuentros. Entonces yo creo que va a ser bastante invisibilizado el tema. Aquí atrás, sí, y después Torres. Gracias, Marcial Corín, consejero nacional de CONAVI. Bueno,
el proceso constituyente, si uno lee bien el documento, participaron más mujeres que hombres. O sea, es un dato relevante. No sé si eso tiene que ver con género, también tiene que ver con los liderazgos que siempre han tenido las mujeres en los pueblos indígenas. Pero igual me llama la atención porque lo que ustedes ponen, porque si bien tienen como base solo el texto de la Universidad de Chile, también hay que considerar que el texto, por su naturaleza, es limitado. Y todo texto lo va a hacer porque además como sistematización no es objetivo, sino que refleja una postura también, ya sea de la academia o del mundo político. Es una visión que existe a partir de un proceso y a partir de una cantidad enorme de actas que a lo mejor ahí está la seriedad y no tanto a lo mejor en un informe que cuantifica o que da un relato de lo que sucedió. Hay una cantidad de actas enormes que yo creo que ahí tiene sí el sustento más potente. Y lo otro que veo bastante seco en el análisis, porque hablan de dos partes que son sumamente institucionales, ¿ya? Que es la encuesta y que son los encuentros convocados. El proceso en sí es mucho más complejo. El proceso en sí tiene mucha más, a lo mejor, riqueza y una variable que no se está considerando. Primero, cómo se logra instalar los encuentros autoconvocados, el rol de las Naciones Unidas en este proceso, la participación del Consejo Nacional de la CONADI, que si bien a lo mejor dicen no se ha visibilizado, bueno, al menos 17.000 y tantas personas sí lo visibilizaron y participaron, conociendo claramente a lo que iba, ya independiente de que salga la necesidad, muchas veces esa necesidad está fundamentada también en derechos, que es lo que corresponde hablar en un proceso constituyente, de nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado. Y hay varios factores que deberían ser analizados. Primero, después de la elección de CONADI, es uno de los procesos con mucha más alta participación, que supera grandemente a lo que hizo la Subsecretaría de Desarrollo Social en la consulta al Ministerio y Consejo de Pueblo. O sea, es lejos un proceso muy distinto, lejos. Y tiene que ver con los actores también, si esta cuestión no se genera por arte de magia, hay actores. En esos procesos, quien dirige es un subsecretario que desconoce bastante de la temática de los derechos que se nos reconocen ya en distintos instrumentos internacionales, asociado a una cantidad de CEREMI que, dicho sea de paso, también están bastante lejos de conocer la normativa sobre la cual hablamos. Este otro proceso cambió de actores radicalmente y tuvimos una alta, y nosotros tuvimos una dura lucha por instalar el tema de los autoconvocados, que además viene a legitimar de alguna manera un proceso que se estaba cayendo, porque hay encuentros convocados por la universidad donde no llegaba nadie. Es así de sencillo, cero participación. Nosotros reclamamos para que los pueblos se autoconvoquen a partir de sus instituciones representativas, cualquiera sea ella, y a partir de ahí puedan emitir su opinión, además en un tiempo bastante limitado. Se criticó después el proceso porque se dice cuáles son los alcances de la libre determinación. Da lo mismo, no interesa, no importa. No alcanza usted a debatir en 4 horas el alcance del concepto o derecho de la libre determinación, sabiendo que es tremendo y sabiendo que todavía tiene una cantidad de interpretaciones, ¿ya? A pesar de la abundante literatura. Lo importante es que se menciona, está en los subtratos de los pueblos indígenas que dijeron algo. Los que no dijeron nada, da lo mismo, no importa para este análisis. Y en esa línea yo creo y recalco que surgieron con fuerza 3 elementos fundamentales. Primero, el derecho de ser reconocidos como pueblo o nación, el derecho al territorio y el derecho a la libre determinación. Sobre esos 3 derechos se fundamentan todo lo demás que aparece en las actas. Todo lo demás tiene sustento en esos 3 derechos fundamentales, que además, dicho sea de paso, están reconocidos en los instrumentos que están vigentes en Chile. Si aquí, yo no sé, se produce una paradoja, tenemos instrumentos que nos reconocen nuestros derechos, pero resulta que el Estado a la vez
no quiere dialogar o concentrarse en estos puntos y de alguna manera instalarlo en la Carta Fundamental. Cuestión media contradictoria, pero bueno, así han sido las relaciones históricas del Estado con los pueblos indígenas. O sea, cuando hoy día hablamos de que es un panorama complejo, claro, pero la pregunta es ¿cuándo no lo ha sido para nosotros? ¿Cuándo no lo ha sido? ¿Cuándo hemos tenido mejores condiciones o peores? ¿En qué momento nos encontramos? Si se abre el debate hoy día para una constitución es al alero, este proceso constituyente indígena no se hace solo para indígenas, se hace al alero de un proceso general de discusión. Y si bien, como ustedes han relatado, se registra todo, no es necesario llegar a consenso porque ese era su objetivo, solamente que plantear a los pueblos los temas, porque de alguna manera yo creo que a lo mejor el gobierno del Estado se quería convencer de que los temas políticos que por lo general los dirigentes plantean no estaban en la base y se dieron cuenta que no es así. Hay 17.000 personas que le dicen sí está en nuestra base, en nuestra comunidad, en nuestra misma comunidad, el derecho a la libre determinación. Sí está el derecho al territorio, sí está el derecho a ser reconocidos como nación. Y yo creo que es una fotografía política bastante interesante, bastante seria, y obviamente que hay que dejar de lado los aspectos que son más relacionados con política pública que con derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque una asamblea es así, da para eso. Lo importante es que se realizó, y lo importante es que a partir de hoy no solo hay un informe de sistematización que hizo una universidad, que hizo una academia, y yo creo que si los pueblos indígenas hubiéramos tenido los mismos recursos que tiene la universidad, tal vez tendríamos una interpretación distinta de nuestras propias actas, ¿ya? Pero bueno, eso lo dejo como comentario, pero a pesar de eso, ya nosotros en el Consejo interpretamos estas actas más que el informe y redactamos un estatuto constituyente indígena, que lo entregamos una hora antes del acto que se realizó en La Moneda. Ahora, ese texto evidentemente, como no tenemos acciones en ningún medio de comunicación para poder difundirlo, tal vez no se conoce, pero está en las redes. Nosotros estamos elaborando una agenda de difusión y de devolución de lo que surge de este proceso convocatoria, porque yo creo que no es ni la academia ni es el mundo político el que tiene que validar esto, sino que aquí estamos en un proceso de defensa, que son los propios pueblos, las propias organizaciones, los mismos participantes, los que de alguna manera se movilicen para instalar en la Constitución algo, como le digo, que ya está reconocido. Y yo creo que eso una vez más recae en nosotros. Y bueno, yo les pido a ustedes que en su análisis no sesguen la otra parte. O sea, ustedes hablan de que hay actores no reconocidos. Bueno, el Estado no reconoce a algunos actores, la academia tampoco los reconoce, porque es informe público de que al menos en este proceso, como le dije, participó las Naciones Unidas en un comité consultivo que estuvo conformado también por indígenas, y perfectamente si la academia quiere ser objetiva, quiere tener la voz, la interpretación de los pueblos, al menos los que participamos, podría también hacer un esfuerzo de invitar para enriquecer el debate y no tener una mirada solo academicista. Esto es político, esto tiene que ver con una relación política de nuestros pueblos, son nuestros derechos los afectados, los que no se quieren reconocer. Por lo tanto, en ese sentido también le entrego esa sugerencia para enriquecer el tema. Y por último, valorar la encuesta que usted plantea, que creo que ahí de alguna manera también nosotros tenemos un tremendo dato que lo podemos utilizar para decir, mira, aquí no somos solo los pueblos indígenas, sino que hay una sociedad que también comparte estos grandes derechos, y el tema es cómo ahora nosotros generamos las condiciones para sentarnos al proceso de diálogo profundo y el diálogo real, el que hay que hacer ya, y el que hay que hacer con el Estado, aquellos pueblos y aquellas organizaciones obviamente que estén interesadas. Otros que disparen de cualquier trinchera será legítimo y todo, da lo mismo, pero al menos la gente que está en este camino, yo creo que tiene una oportunidad de sentarse a debatir en profundidad. Y además demuestra que hay propuestas a los pueblos indígenas, cuestión que siempre se dice: los pueblos indígenas solo demandan al Estado, solo reclaman. Aquí no estamos ni reclamando ni demandando, estamos diciendo cómo queremos que se construya y se redefina este Estado. Gracias. A ver, en primer lugar, creo que, o por lo menos si se entendió así, pido disculpas, pero yo no he planteado que no hay actores no reconocidos dentro del proceso, en primer lugar.
segundo lugar, mis conclusiones, por lo menos de mi observación de la lectura de este documento, es idéntica a la que usted señala y es lo que yo reflejé, o por lo menos traté de expresar al principio. Creo que este es un ejercicio muy útil, creo que refleja una visión de los pueblos indígenas y que es muy consistente con otras informaciones distintas y por lo tanto creo que es muy relevante. En tercer lugar, yo tampoco señalé que este informe estuviera sesgado. De hecho, creo que lo que se hace en este informe es el análisis de las 605 actas de los encuentros convocados y autoconvocados de ambos. No se hace un análisis solo de los convocados, se hace de todos. Ahora, yo no estoy aquí para defender el informe de la Universidad de Chile, pero por lo menos lo que yo vi del análisis de actas, que es tomar ciertos conceptos que aparecen en esas actas y que se reflejen en este informe, que es bien descriptivo, ni siquiera hace un juicio de valor. En este informe no se hace ningún juicio de valor, se dice en las actas, en el tema de reconocimiento constitucional, esto es lo que se refleja y está ahí. Y por lo tanto, en ese sentido, creo que refleja bastante el sentir de lo que hubo en la discusión. Ahora, yo creo que ahí yo tengo mis críticas metodológicas, creo que hay problemas dentro del mismo informe, esta diferencia de que no se refleja tanto a nivel regional, por ejemplo, creo que pudo haber sido mucho mejor. Yo comparto con usted el hecho que eventualmente el ejercicio a lo mejor no debió haberlo, la sistematización no lo había hecho la propia Universidad de Chile, a lo mejor lo hubieran haber hecho los mismos pueblos o alguna institución que ayudara a los pueblos a generar metodología, que incluso yo creo que son muy capaces de desarrollarlo autónomamente, etcétera, etcétera. Sin embargo, mi punto final es muy coincidente con lo que usted señaló al final, que yo creo que sí refleja un esfuerzo impresionante. Segundo, yo también considero que, tal como usted lo señaló, es el mayor esfuerzo de convocatoria que ha tenido cualquier ejercicio. De hecho, eso es lo que partí señalando. Y finalmente, yo felicito y creo que es muy interesante el conocer que hay un estatuto constituyente indígena. Sería interesante conocerlo, yo no tenía conocimiento de eso. Y por lo tanto creo que efectivamente esto en ese sentido es una buena base para los propios pueblos para generar una discusión más a nivel país sobre esta agenda que es muy específica. Yo concuerdo totalmente con usted respecto de que acá no hay quejas, acá hay propuestas, y eso es lo más interesante que yo traté de destacar en mi presentación. Si se entendió de otro modo, pido disculpas. Yo solo para cerrar y también siguiendo, efectivamente yo cuando hablaba de estos nodos críticos, son los nodos que efectivamente las organizaciones y las dirigencias son las que ahora tienen que negociar o con el Estado, o al menos son las que yo veo que son como de más difícil negociación. No obstante, efectivamente esto es todo un ejercicio político y donde, por así decirlo, la pega ahora está en las dirigencias. Nosotros podemos leer los informes, pero el trabajo de lograr conseguir esto es de las dirigencias y tienen la fuerza, tienen la base y tienen el apoyo. Entonces, es solo visualizar este ejercicio que se hizo y que, como bien decía Claudio y como decía el consejero, es sumamente representativo y más bien nosotros también lo que decíamos, voy a tomar un poco las palabras de Claudio, es en esta idea de cuando hablábamos de que no se visibilizó, no es que no se reconozca el trabajo que haya hecho detrás, es que efectivamente creemos que desde el Estado hay una intención de no visibilizar el trabajo político que hay aquí atrás, y eso es más bien a lo que apuntamos. Eso, ahora sí, también por favor. Bueno, buenas tardes, Marcelino Collino. Bien, la verdad es que como análisis me parece interesante, me parece bueno el análisis, aun cuando lo miramos de lugares distintos. Y yo creo que esas mismas estadísticas reflejan cosas distintas a las que acá se han expresado. Hay, yo diría, una mirada errónea nuevamente del Estado de generar participación de los pueblos originarios con mecanismos ajenos a los pueblos originarios.
Y ese es un tema que es un error reiterativo. Y hoy día insiste en generar la participación de estos pueblos a través de la academia, siendo que no es ese el mecanismo de los pueblos originarios. ¿Ya? Ahora, ese no es un tema de ustedes, no es un problema de ustedes, es un problema del Estado. Y ahí el Estado puso algunos recursos y ustedes lo aprovecharon porque es su negocio y bueno, está bien. El punto es otro. Yo no El punto es que si efectivamente se quiere hacer participación real y se quiere considerar una opinión colectiva y más amplia de los pueblos originarios, entonces hay que hacerlo respetando los mecanismos de estos pueblos. Y hay un dato que uno ni siquiera lo tiene que inventar, lo tomo de la misma exposición de ahí. ¿Cuánta gente logró atraer al proceso de participación la academia con todos los recursos que le puso el Estado? 5.000 y tantas personas. El proceso autoconvocado de acuerdo a los mecanismos que las comunidades y los diferentes territorios se dieron, duplicó eso. O sea, nada más, ya, eso es un puro dato, así objetivo, de acuerdo a la misma información que entregan los documentos. O sea, si hoy día queremos efectivamente tener una participación real de los pueblos originarios, respetemos los mecanismos que tiene cada pueblo para hacer su trabún, para hacer acuerdos, debates sobre los diferentes temas. Ahí va a estar la participación, cuando haya respeto. Segundo tema, yo creo que aquí, como decía, hay un punto del análisis. Esto no es etéreo ni es ambiguo, pero es confuso. Y es confuso intencionadamente, porque yo creo que cuando los pueblos originarios hablan del reconocimiento constitucional de nación, ese es el tema interesante y ese es el tema fundamental. El reconocimiento cultural da lo mismo si el Estado lo hace o no. La cultura de los pueblos va a seguirse desarrollando en sus territorios con o sin permiso del Estado. El reconocimiento constitucional de la nación, como consiguiente, da origen a un debate sobre estatutos de autonomía, planificación del territorio, no sé, desde los temas económicos, administrativos, sociales, políticos de la nación reconocida. Y por lo tanto el resto es adorno. O sea, ¿para qué queremos fortalecer un ministerio de medio ambiente si vamos a definir en otra parte y en otra área y con otros actores lo que se va a hacer en el territorio? O sea, aquí en definitiva lo que se está haciendo es decir, mire, ¿sabe qué? Desde el Estado podemos aceptar ciertas cosas que están en este documento, siempre y cuando se reconozca la estructura del Estado, la norma del Estado. Pero resulta que en este punto específico de fortalecimiento del Ministerio de Medio Ambiente, la verdad es que ha sido insignificante la protección de los territorios para la llegada de los nuevos invasores al territorio, como son las forestales, la hidroeléctrica, la piscicultura, la minería. Entonces, es relevante. ¿Qué nos importa fortalecer esa institución si no nos sirve? Entonces, sin duda que es confuso, porque hay una cantidad de adornos, de lucecitas que brillan por todos lados, pero los temas fundamentales aparecen difusos. Y eso sin duda que tiene que ver con temas políticos, con temas de intereses políticos, económicos, de control de los territorios. ¿Ya? Entonces yo diría que de este documento se pueden extraer varias conclusiones teniendo los mismos datos. Lo que sí es cierto es
que hoy día los pueblos originarios, en particular el pueblo mapuche, va avanzando a objetivos mucho más claros que ayer. Y que hoy día ya no bastan las reivindicaciones sociales, que hoy día hay derechos políticos de trascendencia por los cuales se está luchando. Y que si este Estado no quiere abrirse a eso, sin duda que vamos a tener confrontaciones, contradicciones, conflictos, pero no porque el pueblo originario ni el pueblo mapuche en particular quiera hacerlo, sino porque sus derechos reivindicativos fundamentales hoy día no son respetados y porque los mecanismos de consulta no tienen que ver con los pueblos originarios ni con el pueblo mapuche en particular. Y que estos ejercicios académicos sin duda que son importantes desde el punto de vista de las cifras, de los análisis, de las proyecciones, pero no resuelven los temas de conflicto que tiene este país. Eso. Yo solo hacer una acotación, este texto, las lucecitas o todos estos temas son los que salieron de los encuentros, se le entregó al Estado. El Estado no se ha pronunciado con qué va a tomar de aquí. Así que eso igual hay que tener ojo, porque esto no es propuesta del Estado, esto es lo que salió de las actas. El Estado va a tener que responder y ahí es donde queda más dudado porque ni siquiera sabemos qué va a responder. Así que eso. Yo pongo una nota de pie de página respecto de algunos comentarios sobre los ejercicios académicos. Yo honestamente creo que cualquier ejercicio académico son ejercicios políticos. Para mí la academia es política, no es que estemos en una burbuja estudiando algo, mirando un texto, etcétera, etcétera. La academia es esencialmente, a mi juicio, política, no en el sentido político partidista, pero sí del tipo de investigación que hacemos, el tipo de estudio que hacemos, etcétera, etcétera, tiene una relevancia política. Podría yo estar estudiando los sistemas electorales en unas fascinantes ecuaciones, pero no, yo creo que es relevante colocar ciertos temas y por lo tanto, a mi juicio, esta idea de separar la academia de la política, yo creo que es un error porque somos actores políticos, queramos o no, pero esto es como mi claro, escape personal, porque yo creo que es un error separar mundos cuando hay mucha integración de mundo y cuando desde la academia, desde distintos ámbitos, se puede avanzar en un cambio social, pero eso es simplemente una manifestación de mis intereses, sí, claro. Radio Nuevo Mundo, para Claudio, precisar lo afirmado en la diapositiva cuando señala ni ambiguo ni etéreo. Fue una apreciación muy... ¿Se refiere al proceso mismo o al informe de la sistematización? Toda vez que cuando se le hizo la entrevista al ministro de Desarrollo, Barraza, cuando inició el proceso, hablaba mucho del estatuto indígena. Y el informe no señala, resumen, qué pasó con eso. Ahí yo no sé, a lo mejor el consejero puede especificar más respecto del estatuto indígena, pero cuando yo digo que no es ni ambiguo ni etéreo, un poco retomando lo que el consejero señalaba y retomando las ideas iniciales que planteaba yo y que ha planteado Natalia también, creo que el informe, o por lo menos las conclusiones o el texto, a partir de lo que emana del texto, acá hay una afirmación y en el caso, por ejemplo, se da muy concretamente en el caso de la plurinacionalidad, por ejemplo. Se da un énfasis a una visión política que no es ambigua, que no se la juega por dos conceptos, por ejemplo, que no discute dos conceptos o lo plantea a medias tintas, no, lo plantea muy categóricamente que la plurinacionalidad, que la autodeterminación, que el tema del control de los territorios, que el tema de la defensa del patrimonio, que el tema de la deuda histórica, o sea, hay una serie de temas que son muy coherentes y en ese sentido, y eso agregado con una lista de recomendaciones para avanzar y transformar la forma en que se concibe el Estado y las relaciones entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas. Y en ese sentido,
no es ni ambiguo ni etéreo, no es como unos enunciados genéricos que simplemente dicen reconozcamos la plurinacionalidad. No, se acota y se ajusta a una agenda política, y en ese sentido yo creo que por eso creo que es interesante este documento, porque es primero fruto del proceso de que los propios indígenas se dieron, y segundo que manifiestan esto con bastante fuerza y coherencia en ese sentido. Y respecto del tema de lo que dijo el ministro, no podría responder. Sí, yo no quiero aportar La nada, última. solamente creo que hay un tema muy relevante del cual hoy día no nos encontramos con mucha diligencia de base, en particular hoy día en la región metropolitana. Sin duda que también esto parte en número, digamos, de lo que fue presentado con mayor interés en la Araucanía. Pero solamente institucionalmente, colgando las palabras del apoyo que tenemos, que sin que lo hubiera usted dicho, no hubiéramos tenido apoyo. Soy Félix de la Mesa Regional Indígena de Santiago. Entonces nos vemos en forma muy precaria respecto de mucha información, no se maneja la información, y en ese contexto es que quisiera yo solicitar aquí al CIR, a través de la profesora Maite de Sea, ¿sí? Este cuadro, esta presentación, este resumen, se pudiera hacer para un canal más indígena, digamos, de donde podamos digamos, abrir la discusión desde una base indígena en la región metropolitana. Partiendo de ahí, no sé. Sí, por favor. Sí, por favor. O sea, encantado de participar en mi actividad y desarrollar más. Porque yo creo que es el rol que todos tenemos, y de la academia y de otras organizaciones, el ayudar a contribuir a difundir este tipo de debates, y encantado de participar, así que mantengamos en contacto. Consejero. Sí, en relación al estatuto, lo que pasa es que en el diseño del gobierno para realizar este proceso contempló que después, una vez recibido el informe, el gobierno redacta un estatuto que lo somete a consulta. Yeah. Nosotros por eso nos adelantamos a que redacte el gobierno, entregamos nuestro propio estatuto para decirle, bueno, conversemos de esto. O sea, aquí los derechos reconocidos de nuestros pueblos no son el techo, no son una aspiración a alcanzar, son la base, son el piso desde el cual dialogamos y nos redefinimos. Por eso el artículo 1 de nuestro estatuto dice que Chile es una comunidad de naciones que se organiza en un Estado plurinacional. O sea, apuntamos a ese tipo de debate. Seguramente, o si somos pesimistas, no lo vamos a lograr entendiendo cómo se constituye Chile, pero esos son los temas que yo creo que hay que relevar, pues si hablamos de plurinacionalidad, no podemos hablar de multiculturalidad, son conceptos distintos, hay que ir ya apuntando a una cuestión mucho más fina, mucho más específica, y que seguramente va a dar parto. Es un año interesante desde el punto de vista de lo electoral, vamos a ver cómo se pronuncian con respecto a esto, porque Chile está acostumbrado a decir, pero si el reconocimiento constitucional es una frase que podemos intercalar en cualquiera de estas reformas. No, ya no vamos por una frase en la Constitución, vamos por un capítulo o vamos por un estatuto que reconozca una serie de derechos que usted muy bien ahí extrae de los informes. Tenemos que ir cerrando. Bueno, muchas gracias a todos. Si alguien no tiene, y a todas, si no tienen el informe o si quieren más información, nos pueden mandar un mail y le podemos compartir tanto la presentación como también seguir compartiendo. Muchas gracias. Gracias.